Llegados, entonces, el, el pensamiento crítico implica una actividad, se presupone que hay una actividad, toda actividad puede sujetarse a un proceso. La actividad trae la idea de proceso, pero esa actividad se da en un fenómeno humano, y ese fenómeno humano va a tener como soporte, al menos por el momento lo centramos en el cerebro, en sus funciones superiores, y desde el punto de vista de la psicología se ha desarrollado, en la psicología de la toma de decisiones, se han identificado, se han agrupado las funciones de manera muy simple en dos sistemas. No, no corresponden con áreas cerebrales, pero son dos sistemas. Dice cognitiva, y el otro con una paliación, dice aplicación mediata de la razón. Es algo, un sistema más reflexivo que nos permite operar lentamente. Piensa rápido y otro piensa lentamente. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver con la interacción de tener en cuenta esos sistemas, tener en cuenta eh, eh, la operación de cada uno y actuar pues, donde se tenga que, para mejorar, pues habría que actuar donde se tenga que ir actuando con el análisis que cada uno vaya haciendo de su propio trabajo y de su propia actividad. Ahora, otra de las preguntas, o una de los, en el temario se menciona el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Esto lo voy a mencionar antes de pasar a las habilidades. Las habilidades, bueno, las pueden leer y en los trabajos, en el texto que está como lectura obligatoria, pero finalmente hay cierto consenso en cuanto a las habilidades y actitudes mencionadas de una u otra manera, pero prácticamente coincide, de manera coincidente. Entonces, aquí en la creatividad, el pensamiento creativo es una forma de concebir el pensamiento, pero que no es equivalente o sinónimo de pensamiento crítico, aunque para pensar críticamente sí se va a requerir la creatividad. Entonces, aquí tenemos una definición de creatividad. Voy a compartir las diapositivas, entonces estaban estas definiciones. Entonces, la creatividad es la capacidad de una persona o grupo de personas de producir ideas o contenidos mentales diferentes a los que el común de las personas produce en condiciones normales. Los enemigos del pensamiento creativo, entonces, del pensamiento creador, son las restricciones creadas por las propias personas, la rutina y el buen éxito. El buen éxito se refiere a lo que ya funcionó, no hay que cambiarlo porque ya funcionó, aunque hubiera sido en un contexto distinto. Entonces nos aferramos a aquellas formas a que siempre se ha hecho y eso funciona y no va a funcionar de otra manera. Entonces eso va a impedir que desarrollemos la creatividad, y veremos después que parte del pensamiento crítico sí implica la mente abierta y tener amplitud para poder buscar soluciones distintas, solucionar o de tener creatividad y superar esas restricciones. Precisamente esas restricciones serían parte de los heurísticos o los sesgos, se refiere con la interacción del sistema 1 y 2, sea por asociación, sea por disponibilidad, ajuste, satisfacción. Entonces, todos los sesgos que pueda tener sistema 1, sistema 2 nos pueden llevar a problemas de percepción o a hacer bloqueos para la creatividad. Hay una de Bono, lo de 6 sombreros para pensar. Y esto es, él lo menciona como sombreros de, pero que tiene que ver con aproximaciones a un problema y que todos debemos estar dispuestos a ir cambiando nuestro punto de vista
debemos tener una diferente perspectiva del problema. El sombrero rojo es de las emociones, el amarillo de la perspectiva optimista, de las inferencias optimistas, como si tenemos esta idea, cómo si lo vamos a lograr y cuál es el objetivo para lograrlo. El negro, de la pesimista, todas las amenazas, tenemos esta idea, pero no va a funcionar y todas las ideas por las que no va a funcionar. El verde es el color que germinen, el creativo, de tratar de explorar nuevas ideas sin preocuparnos por los datos, por las emociones. El sombrero rojo se lo regresa a uno para decir, estoy enojado, estoy contento, estoy muy entusiasmado, pero el sombrero blanco, los datos, pero el verde es ¿qué otras ideas? Podemos hacerlo diferente, podemos salirnos del cuadro, podemos hacer las cosas como no se habían hecho. Ya después entonces tendrá uno las otras perspectivas para entonces ir cotejando aquello que surgió con el sombrero verde. Y el sombrero azul es el color del cielo, entonces es el que organiza a los demás sombreros. Lo suele ocupar quien va organizando la discusión, pero puede ser otra persona o entre todos para decidir cuál es el orden de la discusión, pero discutiendo con diferentes sombreros, pero todos poniéndose el mismo sombrero al mismo tiempo, se puede obtener la solución. Así se evita primero se evita que sobre un mismo punto todos estén discutiendo desde diferentes perspectivas, con sus propios sesgos y sus propias limitaciones o sus propios intereses, porque habrá quien se caracterice por tener un sombrero negro y siempre va a dar una opinión negativa, y aparte va a haber reforzamiento porque los demás lo ven así, y entonces hay comentarios en decir, a ver, tú que siempre piensas negativo, dinos en qué podría fallar, o hay alguien que lo tachan de optimista, oye, necesito que me des una opción optimista porque tú siempre eres muy optimista. Entonces en una reunión de trabajo es importante que no existan estas etiquetas, porque quien suele ser optimista también puede llegar a pensar de manera pesimista, o el escéptico también puede llegar a ser negativo, desarrollar esas otras áreas, estimular a desarrollar las otras áreas. Y también puede ser importante distinguir o reconocer nuestras emociones. Nuestro trabajo nos genera emoción y siempre es a una medida. Incluso ustedes pueden, con las grandes reformas, sobre todo la laboral y la de procesal penal, generaron muchas emociones, y en los foros, en la academia, pueden observar conferencias que son 170% de emoción para defender el sistema anterior. Simplemente decir de una y otra forma, estoy contento, estoy enojado con el sistema anterior o con el sistema nuevo. Estoy enojado porque lo van a cambiar, estoy enojado. Y le van poniendo diferentes matices, pero habría que superar, estoy entusiasmado por los datos. Con este cambio se va a lograr atender, se va a necesitar tanto dinero, se va a necesitar estas etapas de implementación, o se van a necesitar un reglamento, en fin. El amarillo, establecer, con esto se va a reducir este problema, se va a solucionar este problema, podemos de mejorar tal cosa. El negro, pues, circunstancias. Y bueno, habría que tomar en cuenta esas adversidades para atenderlas. Tampoco es despreciable ese panorama. Y el verde es ¿cómo si, qué alternativas hay? Entendemos que nuestros actos procesales se han llevado
¿qué otras alternativas hay? La pandemia nos llevó a buscar las salidas que antes no. Por ejemplo, este ejercicio de Webex, no es la primera vez que en el instituto había planteado el curso a distancia y sobre todo en el curso básico que ocupa tantos grupos y 2 horas diarias durante todo el año, académico, lectivo, bloquea aulas, se ocupan las aulas todo el año. 2 horas en la mañana que podrían también usarse para seminarios, diplomados, otro tipo de formación. Y entonces una salida, a veces se llegaba a pensar que podría ser los cursos virtuales. Hay cierta resistencia porque se piensa que la formación a distancia no es de la misma calidad que la formación en aula. Pero la pandemia aceleró esas alternativas que se habían generado de formación de ese tipo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no el curso básico lo hacemos a distancia? Y ahora necesitamos que sea a distancia. Es lo que antes era un ¿y por qué no? Y lo vamos difiriendo por los costos, por las operaciones, por problemas administrativos o las dificultades que puede existir en una operación de una institución. Pero ahora la pandemia sí hace que esa alternativa que se había dado ahora se ponga en operación. Entonces, la relación que puede existir entre pensamiento crítico y la creatividad es que eh, no es sinonimia, no es equivalencia. Pero el pensamiento, la creatividad sobre la creatividad nos pueden ayudar a mejorar en pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico implica apertura, implica tomar en cuenta las demás opciones, también implica atender el pensamiento de los demás y no desechar las ideas de primera intención, sino evaluarlas. Entonces, llega a ser un componente importante en esta relación con el pensamiento crítico. Y bueno, uno de los trabajos que ustedes quieren investigar más puede ser sobre Eduard de Bono, es uno entre tantos, pero también existen más desde el punto de vista de la administración y del trabajo en equipo. De hecho, este otro libro que viene en el temario, Disolver Problemas. En las lecturas formativas incluí una reseña del libro de Eduard de Bono, entonces ahí más o menos tendrán ya una idea rápida de lo que expone este autor. Ahora sí, de manera ya específica, todo acto humano o este fenómeno humano, desde el punto de vista para poder transmitirlo, poder ejercitarnos en él y proceder a un análisis, entonces vamos a dividirlo a estudiarlo desde el punto de vista de la complejidad que representa en el ser humano, es decir, que la conducta va a importar conocimientos, habilidades y actitudes. En cuanto a conocimientos, el autor no menciona qué conocimientos debe tener un pensador crítico, pero fundamentalmente pues, debería tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo estas habilidades. Estimo que, yo infiero, que el autor no centra en el conocimiento primero, porque no llegaron a un consenso respecto al conocimiento, a lo mejor no lo plantearon desde ahí, y ellos querían combatir la memorización o la adquisición de conocimientos conexos, entonces, desde el principio el autor dice, no les voy a dar una definición desde un principio, porque entonces lo que estoy fomentando es la memorización. Entonces, si les decimos, o si el programa educativo incluye conocimientos, entonces el curso se va a volver cómo definió el pensamiento este autor, cómo definió el pensamiento este autor, cómo pensó historia del pensamiento
y no es la intención. Podría convertirse en un curso de lógica, aprendernos definiciones de verdad, de objetividad, sobre los criterios cognitivos o sobre el significado. Estoy mencionando algunos conocimientos que son necesarios para desarrollar las habilidades. Ahora, las habilidades es posible que las desarrollemos sin un conocimiento, eso sería otra. Si podemos desarrollar estas habilidades sin conocer qué estamos haciendo. Es algo como, es posible manejar tal vez sin ni siquiera saber cómo se llaman las partes del vehículo, cómo se denominan las partes del vehículo, y mucho menos saber cómo funciona el motor. Entonces, es posible en una aproximación desarrollar estas habilidades sin tener conocimiento, sería especulando, de qué es el conocimiento, qué es la objetividad, qué es la verdad, cuáles son los criterios de evaluación de un razonamiento. Me cuesta trabajo avanzar sobre esa idea de que la habilidad sea totalmente independiente de los conocimientos. Estimo que un mínimo de conocimientos es necesario, y esto hay que insistirlo porque hay proyectos educativos que centran mucho en que en priorizar, pero más una priorización es una sustitución de las habilidades sobre el conocimiento, pero debe haber un equilibrio. Un mínimo de conocimiento es necesario, de aprendizaje, un mínimo de memorización es necesario para poder avanzar. Entonces, centrémonos en las habilidades que menciona el autor para tener un referente. Entonces, él nos menciona dentro de las habilidades el análisis. Bueno, menciona me faltó, en esta diapositiva falta la interpretación. Yo la voy a incluir en la que ya les mande el instituto. Pues la primera habilidad es la interpretación. Y la interpretación es, como se mencionó en el pasaje de Norberto Bobbio, es comprender y expresar el significado o la relevancia de una amplia variedad de experiencias. Entonces, primero interpreto lo que percibo y voy a comprender su significado y voy a tratar de entender su relevancia. Para ello hay subhabilidades, que es categorizar, decodificar el significado y aclarar el sentido. Son actividades distintas. Una es clasificar, que es lo que hacemos tradicionalmente con las definiciones, o tratar de ubicar los conceptos. Percibimos la realidad, y la realidad la categorizamos para poderla interpretar, decodificamos significado y finalmente aclaramos sentido. Entonces, de codificación de significado, nosotros sabemos bien que la letra de la ley no siempre va a ser el sentido de la ley, porque hay un tramo entre la decodificación de la letra a la aclaración de su sentido. La siguiente habilidad, que es la de análisis, que es identificar las relaciones que existen entre los conceptos, en contrastar enunciados, conceptos, situaciones, y aquí es examinar las ideas, ver si se contrastan, se contraponen, se subsumen dos situaciones, si hay analogía, no hay analogía, y también, sobre todo en la lectura o en la exposición, en los argumentos, detectar las tesis, las premisas, las premisas principales y las secundarias, ideas principales y las secundarias. Otra habilidad es la de evaluación. Evaluar, que es valorar la credibilidad de los enunciados, de las afirmaciones, y valorar la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia que existen entre ellas. Entonces, una es credibilidad de los enunciados, si son verdaderos, falsos, y otra es la valoración de su fortaleza
de su fortaleza lógica. Entonces, no todos los enunciados van a ser pasibles o no van a ser analizables bajo criterios de verdad, sino que también van a implicar una valoración y debemos tener la habilidad de evaluar aquello que se nos está diciendo. Entonces, si tuviéramos tantita evaluación, no habría pasado. Por ejemplo, ante la invitación o la sugerencia del presidente de Estados Unidos de hacer gárgaras con cloro, entonces, si se hubiera tenido tantita valoración de la credibilidad de esa sugerencia o se hubiera hecho una evaluación de la relación de inferencia, entonces se habrían evitado algunos daños a la salud de las personas. Ahora, la siguiente es la inferencia. La inferencia es identificar y asegurar elementos necesarios para sacar conclusiones. A partir de lo que nosotros ya hemos analizado, o a partir de lo que conocemos, entonces podemos extraer conclusiones, desarrollar el pensamiento, formular conjeturas, hipótesis y, por ejemplo, plantearnos las consecuencias de determinada afirmación. Muchas veces las inferencias son importantes. Esto es cuando estamos estudiando, cuando estamos interpretando, es importante preguntarnos, o sea, a partir de esta afirmación ya la conozco, ya aclaré su sentido, ahora, ¿qué consecuencias lógicas, materiales va a tener? Entonces, muchas veces aclaramos el sentido de una norma, llegamos a un criterio y la pregunta inmediata es quién la va a cumplir, cómo la va a cumplir, qué va a hacer, qué va a pasar en el ámbito de la vida real cuando ya se aplique este criterio. Eso habría que tomarlo, son argumentos de consecuencia, los evaluamos como consecuencia, pero debemos ser capaces de hacer esas inferencias. Una vez que ya aclaramos el sentido, saber cómo se va a integrar ese nuevo concepto, esa medida en todo nuestro sistema de conocimiento y todas las implicaciones que podamos advertir de este nuevo conocimiento. Y esto nos va a permitir cuestionar la evidencia, proponer alternativas, sacar conclusiones, probablemente aquella medida, aquel criterio que nos parece extraordinariamente válido, fuerte, va a necesitar matizarse derivado de las conclusiones que podamos, que de las consecuencias o las inferencias podamos advertir. Y de nada sí interpretar, analizar, evaluar y tener las inferencias de desarrollarse, y eso es a lo que está enfocada el curso de redacción judicial, es la capacidad y argumentación. También argumentación va a actuar en la evaluación, en la inferencia, en la explicación, capacidad de presentar los resultados de nuestro razonamiento. Y esto es, podemos explicar decían, si no me puede explicar el procedimiento. Igual en nuestras interpretaciones, por muy sabia que sea nuestra interpretación, muchas veces no va a prosperar si no podemos explicar los argumentos o los pasos o cómo llegamos a esa interpretación de manera controlable racionalmente. Tenemos que justificar el procedimiento, en por qué actuamos de esta o de otra manera. Muchas veces esta es, por ejemplo, la crítica que se hace cuando se dice del abuso del principio de proporcionalidad, es justificar por qué voy a usar ese procedimiento de manera clara, por qué es aplicable o por qué no es aplicable ese procedimiento, y presentar nuestros argumentos de manera completa. Y algo importante en explicaciones que sea de manera ordenada y clara. Y esto, como son habilidades, pues es practicar y practicar y evaluar y volver a hacer y practicar. No hay más, y nunca es acabado, no hay una explicación perfecta,
no hay una evaluación perfecta, los argumentos siempre son contrastables, son perfectibles. Nuestra tarea, nuestra operación en los juzgados, en la práctica, sí tiene un límite de tiempo, hay un límite de nuestras capacidades y en los procesos como están regulados, y vamos a dar una solución definitiva, pero personalmente siempre hay posibilidad de mejorar y nunca hay una versión acabada de las habilidades. Y con el tiempo se van a ir presentando desarrollos, pero también vamos a tener problemas, porque entonces eh, conforme avance el tiempo es a veces más integrando también las funciones, en cierto punto las funciones cerebrales o nuestras habilidades ya no son las mismas. Comentaba en una conferencia que Newton en sus últimos años ya terminó dedicándose a que las matemáticas solo pueden ser hechas por jóvenes. Después de cierta edad, ya no te puedes dedicar a las matemáticas con la misma intensidad que lo hace una persona joven. Bueno, reflexión, conocer un poco más la biografía de Newton y estas exigencias mentales que puede tener actividades complejas. Y luego, finalmente, en el pensamiento crítico, y esta es incluso llega a ser una nota definitoria del pensamiento crítico, es la autorregulación. La habilidad, dice, es la habilidad más extraordinaria. Permite mejorar el pensamiento, progresar. El pensamiento. Estas son las habilidades, se llaman interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación, autorregulación. Estas habilidades son las que se buscan desarrollar para alcanzar el pensamiento crítico. Nosotros vamos a actuar en las clases 4, 5 y 6 sobre interpretación y análisis, que serían los ejercicios de lectura de comprensión. El trabajo final va sobre esas actividades. También un poco en la de explicación, porque es un resumen. Vamos a ver el resumen y la síntesis. Entonces, este es el propongo incluir en el programa de habilidades cognitivas, pero se tiene que mejorar. Entonces, probablemente habría que evaluar cómo estamos interpretando, cómo estamos analizando o evaluando, y tal vez tomar medidas. Se le suelen llamar intervenciones para mejorar. Ahora, no podemos tratar de pretender que nuestras habilidades sean perfectas, porque no hay habilidad perfecta, es mejorable, y llegar a una parálisis por todos los errores que cometemos, no haríamos nada en la vida, pero sí tenemos oportunidad para mejorar sobre aquellos aspectos los que podemos detectar mediante la autorregulación que está habiendo algún problema. Es posible que estas sean afectadas por cansancio, que es la fatiga derivada de una carga mental, de una sobrecarga. Incluso una subcarga mental puede generar problemas. Estamos menos alertas cuando una subcarga, que se genera aburrimiento, y también eso va a generar un desgaste, o una sobrecarga, una saturación, una fatiga. Puede ser un problema personal transitorio que puede ser muy grave en casa o en nuestro ámbito personal. Pues evidentemente, si estoy pendiente de un diagnóstico de una enfermedad terminal mía o de un familiar, difícilmente voy a tener la misma atención
para la interpretación, el análisis, la evaluación, la evidencia, y también cuando hay un funcionamiento distinto de algún medicamento, tratamientos fisiológicos, entonces, o está uno consciente de ellos y actúa uno en consecuencia con los ajustes que deban ser necesarios, o toma uno las medidas pertinentes con especies, porque a veces no se pueden superar. La depresión no basta con proponerse superar la depresión, sino que hay que atender la depresión. Y el punto es cómo mejoramos estas habilidades ya mediante la práctica, que es siguiendo los criterios y los modelos de los que interpretan correctamente, que analizan, que evalúan, y bueno, tratando de llevarlos a la práctica mediante la autorregulación y detectar dónde puede estar nuestras dificultades o aquel obstáculo para poder mejorar nuestro pensamiento crítico. Y la toma de decisiones forma parte de la evaluación. La toma de decisiones, la evaluación es muy necesaria para la toma de decisiones, pero la toma de decisiones culmina el acto de pensar, o un acto mental va a concluir con la toma de decisiones. Esto es colectivamente, quienes han trabajado conmigo, pero hay varios de ustedes que han trabajado directamente conmigo, hay siempre una aclaración que se hace o que hacemos, en el sentido de que mientras hacemos el proyecto, lo estudiamos, nos podemos dar con todo y discutirlo y dedicarle el tiempo, pero cuando se cumple el tiempo y se toma la decisión, ya no hay vuelta atrás, porque por una cuestión de orden, y cuando termina el acto mental termina con la toma de decisión. Y precisamente es por una cuestión de organización, cuando ya hay que ejecutar, pues hay que ejecutar. Cuando hay que listar el proyecto, pues ya se lista el proyecto y se puede hacer correcciones. Cuando ya aprueba el proyecto, ustedes lo saben, una vez aprobado el proyecto, ya notificado, lástima, por más evaluación que hagamos, no se puede cambiar, aclarar la sentencia o ya esperar a que nos la revoquen, o en fin, pero partiendo de que hay un final, o que el acto mental, de hecho, tendríamos que poder explicar la toma de decisión, pues, en una explicación de una decisión justificada, al menos incluso en la cuestión personal, si no la tengo en un texto, debería ser capaz de poder explicar mis decisiones, las decisiones que ameriten, en las que yo haya empleado un pensamiento reflexivo, y no podría separar de la toma de decisión la inferencia, porque finalmente la interpretación nos va a permitir hacerme cargo de las ideas de los demás, de las ideas presentes, de quienes están afectando la decisión en ese momento. En un juicio pueden ser las partes y sus planteamientos, no puedo desecharlas y no puedo traicionarlas mediante la traducción, traición, sino interpretarlas y dejarlas en su justa medida. Tampoco puedo traicionar y debo interpretar correctamente a los autores del pasado, que nos están hablando mediante la doctrina, los precedentes, las jurisprudencias, en fin, y eso debo darle el sentido que les corresponde. El análisis, debo ser capaz de evaluar la evidencia y evaluar esos datos. El análisis debo separarlos, tratarlos por partes, contrastarlos y obtener las inferencias que pueden existir entre ellos, que es lo más importante, que no distribuirlos temáticamente, evaluarlos, evaluar las ideas, y la evaluación junto con la inferencia, ahí tal vez se pueden tener un ejercicio conjunto, es también tomar en cuenta las consecuencias y las inferencias. Este sentido, que ya lo evalué, es válido. ¿Qué consecuencias va a tener? Por ejemplo, si se obtuviera una vacuna para el coronavirus, saber cuánto va a costar, cómo la vamos a aplicar, quién la va a producir. De hecho, una de las lecturas tiene que ver con licencias obligatorias, si son necesarias las licencias obligatorias, si no, qué presupuesto se va a necesitar, en qué tiempo. No basta con decir, ya localicé una vacuna, pero que es muy caro obtenerla.
y no va a llegar más que a un porcentaje mínimo de la población. Habría que pensar cómo mejorar eso. En la evaluación es muy buena idea, qué buena vacuna, pero habría que relacionar esa vacuna con todas las consecuencias y todo lo que se puede derivar de ese pensamiento. Y debemos ser capaces de explicarlo. No basta tener una buena idea si no la podemos explicar. Finalmente, pues es ya la autorregulación pues es tomar en cuenta todo. Vean, esta pregunta me gusta, pero es que es poquito. Ahora, les quiero mencionar esto de Balmes. Tenemos 15 minutos. Voy a tratar de abordar la última pregunta que me hicieron. Quiero que vean estas de Balmes, que es verlo de diferente forma. El siglo XIX nos dice, dotes de un pensador, percibir con claridad esa actitud y viveza. Una es actuar sobre la percepción y ahí entraría aparte la interpretación. Como en su contexto, cuando él escribió, en percepción no es solo lo que ves, sino cómo interpretas lo que ves. Pone ahí el ejemplo de cómo van avanzando los soldados y qué te imaginas cuando los ves a lo lejos, que son ese ejército, y cómo vas testeando aquello que estás viendo o lo que oíste. Esto, percibir con claridad esa actitud y viveza. Podría ser ahí, entra la interpretación. Juzgar con verdad, y ahí incluiríamos la evaluación, y aquí sí sería lo que comentó su compañera Tema, de equiparar la evaluación con la toma de decisiones, juzgar con verdad, pero la decisión no tanto, sino aquí es acto de juicio. Yo separaría juicio de decisión, porque la decisión ya implica una voluntad y ya una toma de posición para hacer algo. Y luego es discurrir con rigor y solidez, que es explicar con rigor y solidez. Entonces tenemos visto de otra manera, a quien les guste esta expresión del siglo XIX, percibir, vamos a palabras más, palabras menos, vamos por lo mismo. Percibir con claridad esa actitud y viveza, juzgar con verdad, y verdad, si lo entendemos en un sentido amplio, tomemos en cuenta que en esa época, y para Balmes, también la ética tenía un componente de verdad, porque había el juicio justo también podría ser calificado como verdadero. No habían llegado, él no participaba de las distinciones que hacemos actualmente entre justicia y verdad, porque habría un acto justo que verdaderamente es justo y no hay medias tintas, o sea, es justo o no sé, estamos hablando desde esa perspectiva. Entonces, juzgar con verdad, discurrir con rigor y solidez. Hay tres dotes de un pensador. Y aquí les menciono las disposiciones o actitudes. Entonces el autor nos dice, no basta con tener todas las habilidades ya desarrolladas que se acaban de mencionar, y no es necesario también querer tener la actitud de desarrollar esas habilidades. Ya nos menciona aquí actitudes que los expertos dicen que debe tener un pensador crítico. En otra lectura, que es la mini guía del pensamiento crítico, que pueden encontrar en internet, de Paul Richard, Linda Elder, ellos contraponen el pensamiento crítico con un pensamiento egocéntrico o sociocéntrico. Entonces, las actitudes del pensador crítico combatirían al egocentrismo, un pensamiento egocéntrico, o está bien porque lo digo yo, está bien porque así se es, está bien porque mi grupo así lo hace, porque en mi país así es. ¿Cuántas veces no contraponemos? Sí, pero eso es en Suiza, sí, pero eso es Costa Rica. Unos por chiquitos, otros por desarrollados, unos por grandotes, otros por pequeños, pero nada se aplica en México. Entonces, nuestros procedimientos son así como son porque es México y pues México debe ser como es porque estamos condicionados y no nos podemos comparar con ningún país. Llegamos a ese extremo a veces como parte de la resistencia al cambio. Y también el otro extremo, pues también es, no actuaría con justicia, decir, porque en Alemania se hace así, se tiene que hacer en México.
sin valorar las consecuencias, toda la complejidad que deriva de transportar o traspolar una institución de otro país. Muchas veces, si en Estados Unidos ha funcionado este precedente, pues traiga, ok, bueno, entonces todos tenemos derecho a portar armas, porque ese es el precedente de Estados Unidos. Entonces, derecho comparado pues, es parte, ver las diferencias que existen entre los sistemas, valorarlos en su justa dimensión y aplicarle el pensamiento crítico, pero no rechazar o aceptar de manera crédula uno u otro, pero no es suficiente con haber desarrollado las habilidades, sino estar preparados o tener una disposición del espíritu o nuestras actitudes hacia esto. Y vean, aquí aparecen virtudes que incluso se menciona en el código de ética, como la honestidad y la prudencia. La honestidad es importante en el pensamiento crítico, pues es ser consecuentes con lo que pensamos y afirmar lo que pensamos. Y de lo contrario, si nosotros creemos que algo es verdad y decimos lo contrario, entonces estaríamos mintiendo. Porque a pesar de que tengamos las habilidades del pensador crítico, si no aplicamos la verdad, entonces sería faltar a la honestidad. Pues qué grave sería que interpreté perfectamente lo que me dicen las partes, sé lo que dice el derecho, sé lo que dicen las pruebas, pues estoy fallando. Al contrario, y eso sería podría consistir en un delito. Y hay otras actitudes que se mencionan en el texto, porque dice primero y nos da las actitudes anteriores, hay otras que sería más como un complemento, yo lo vería más cercano a las habilidades, pero son actitudes ya no de los grandes valores o de la dirección de todo el pensamiento, incluso puede ser evaluados éticamente, sino de actitudes que tienen que ver como disposición para desarrollar esas habilidades ya de manera más precisa, operacionalmente, y no tanto como la honestidad, la prudencia, sino que que para nosotros sea un valor la claridad, que sea un valor el orden, que sea un valor la diligencia. Esto sí tiene todo un componente ético, la sensatez a veces más adelante, no torcer, la sensatez en aplicar los criterios, sensatez es en identificar y aplicar los criterios. A veces los queremos estirar, o queremos o aplicarlos donde no son aplicables. Cuidadoso en centrar la atención, ser persistente y ganar en precisión. Siempre buscar la precisión, estar dispuestos a buscar la precisión. Ahora, con la pregunta que me hicieron, creo que sí me da tiempo de cambiar, porque vamos a ver. Veamos. Y dudé en poner esa lectura. A ver si está aquí. A ver si... No. Hace poco, el 6 de junio, se publicó, hay un blog que aborda el tema que me está preguntando, me pregunta Sandra, de cómo esta realidad, las clases virtudes al desarrollo de nuestras habilidades cognitivas. Dice, me cuesta mucho trabajo ser autodidacta
Sí, cuesta mucho trabajo. A mí también me cuesta mucho trabajo. Bueno, yo, la, la parte complicada y no es propiamente autodidacta. Autodidacta sería que no hubiera ninguna guía, que no hubiera programa, no tendría clases, expuestas estas lecciones, tampoco habría examen. Es más difícil porque implica que ya tengamos las habilidades que se están mencionando, que tengamos, y sobre todo autodisciplina, una muy fuerte autodisciplina, en el sentido de que nos pongamos a estudiar sin necesidad de tener que ir a la escuela y sin necesidad de que nos digan por dónde va la cuestión y que tener un examen en puerta. Eh, este autor, mañana les voy a empezar con esa lectura, nos habla de la plasticidad, que es una de las características del cerebro, para formar nuevas conexiones neuronales ante las novedades, ante los problemas que se van presentando, y cómo podemos ir adquiriendo nuevas habilidades y que esta situación de educación a distancia nos va haciendo más competentes en el manejo de estas eh, herramientas que nos habíamos resistido a emplear o que nos hemos resistido a emplear. De hecho, si ustedes se dan cuenta, todavía esta forma en, a esto voy, a lo precisamente lo que menciona Arturo. Arturo, para mí esta experiencia es complicada precisamente por lo que está mencionando Arturo. Eh, y voy sobre la idea en la que estaba. El, la transición ha sido, y esto va a pasar con muchas situaciones novedosas. O sea, no podemos ir a clases en materia presencial porque nos podemos contagiar. Entonces, la computadora y las redes de Internet nos facilitan que vayamos a distancia. Pero seguimos anclados en tener 2 horas clase de exposición. Magister Dixit. Esto es nuestro método. Entonces, vamos a tener 2 horas de exposición en videoconferencia. Entonces, ustedes absorben todo lo que yo estoy diciendo y leen las lecturas que se encomendaron, hacen su trabajo y presentan su examen. Entonces, y yo lo vi también en las escuelas de los niños, incluso ustedes han de haber sido testigos o lo han de haber vivido eso, que tuvieron que hacer deportes con los hijos o tener todas las clases, entonces habría que estar ahí junto a los niños que hacían atención en su clase virtual y los maestros dando clases a distancia como si estuvieran dando clase en el aula, incluso algunos maestros haciendo señas y teniendo actitud corporal como si estuvieran en el aula, porque eso es lo que han hecho durante tanto tiempo. Ni nosotros como docentes, tal vez ustedes tampoco, porque no hemos tenido la experiencia del conocimiento en plataformas, en campus virtuales. Hay todo un desarrollo en la docencia de educación a distancia y expertos en educación a distancia. Tendríamos que trabajar más en ello. A mí me es complicado seguir el debate, porque aparte yo tengo problemas de la vista, soy miope y sí tengo un grado de miopía bastante alto, y me aparecen las letras pequeñitas, y parte de mi problema de manejo de la computadora, no sé cómo subirle el tipo de letra, pues si le subo el tipo de letra no me aparece toda la opinión, entonces me cuesta trabajo seguir el chat. Pero una forma de solucionar lo que dice Arturo es abriendo foros, haciendo como foros de internet o el chat. Por eso les había transmitido en un principio las reglas y que pues, no serían más que las reglas, seguir las reglas que se siguen en cualquier chat y de cierta cortesía para que podamos generar estas ideas. Si no los puedo abrir los micrófonos a todos y hacer que los 200 participen como si estuviéramos en una clase presencial, sí poder generar el debate al menos en los chats. Los grupos más pequeños, es los que había en la organización, en la administración, lo están revisando y tal vez generando grupos más pequeños, pero también buscando otras herramientas y que ustedes también empiecen a desarrollar otras habilidades
para que puedan ir monitoreando su propio conocimiento mediante las lecturas, sigan las lecturas, hagan los ejercicios, propongan también a través del chat sus ideas, vayamos precisando los conceptos, porque aquí lo importante es que precisemos conceptos, interpretar, analizar, evaluar, que cada quien vaya incorporando su aprendizaje y evaluemos nuestra actividad frente a lo que buscamos, ¿no? Y ahora sí, poniéndonos el sombrero, me pondré el sombrero rojo, me causa miedo, angustia, frustración, cambiar, tengo muchas cosas que hacer y aparte estar conectado a esto, pero también me entusiasma mucho aprender la computadora, entonces ahora, exacto, miren, esta parte que está mencionando, que eso es algo que a mí me interesaba, Luis Daniel Vargas, es que en el aula virtual hay un foro. Ahora, yo no sé, pero lo voy a comentar, si puedo yo usar el foro, porque en otros cursos virtuales podemos hacer un foro, o sea, hace un foro que no necesariamente esté limitado a las 2 horas. Se detona una pregunta y entonces o se hace a manera de wiki o a manera de foro. Cada quien va incorporando sus respuestas conforme va teniendo su reflexión o su oportunidad durante el transcurso del día y se van contestando, así como antiguamente era el medio epistolar, una carta, lanza uno la pregunta y se van conectando cuando puedan y van contestando y nos vamos enriqueciendo, vamos afinando las preguntas. Probablemente mis respuestas, no, las preguntas no sean las mejores las respuestas, sino que el ejercicio colectivo es lo que nos va a dar el aprendizaje, parte de esta educación hacia ustedes, que ya estamos formados, y es que hagamos un trabajo colectivo y no tanto que yo les transmita la verdad, y sería contrario al pensamiento crítico creer que yo les voy a transmitir la palabra última del pensamiento. Exacto. Este es el control, pero el control lo vamos a obtener de no saber si estoy haciendo bien o mal con la autorregulación. Tampoco puedo pensar totalmente que estoy mal, puedo empezar a actuar metódicamente y empezar a comparar lo que estoy haciendo con lo que se espera y tratar de mejorar poco a poco. El trabajo colectivo es importante, la idea del foro me parece excelente, no, pero no quiero avanzar más sobre ciertas propuestas que no tenga yo dialogadas con la organización o la administración del curso, porque podemos generar algún problema en administración. Ya nos dieron las 10. Voy a dar por concluida aquí la sesión. Me llevo sus inquietudes. Comenzamos la próxima clase con la lectura que les prometí y mañana lo dedicaremos a el conocimiento y los criterios, porque ahorita su compañera dice, ¿cómo puedo saber si estoy en lo correcto o no? Entonces, vamos a ver algunos criterios para evaluar nuestro conocimiento, qué es el conocimiento, y a eso dedicaremos la clase de mañana. Bueno, muchas gracias por hoy, que tengan buen día.